En la hacienda de la Rosa, el tiempo parecía haberse detenido. Era una casa grande, de paredes gruesas y techos altos, pero el aire en su interior era pesado, cargado con un silencio que ninguna corriente de aire podía llevarse. En esa quietud vivían dos almas pequeñas, dos niños que no conocían el sonido del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando llega una mujer sencilla, que en lugar de palabras, usa el lenguaje de la tierra y del corazón para despertar la vida? Lo que este padre afligido está por descubrir, en medio de su propio dolor, es que a veces, para sanar, no hay que escuchar, sino sentir. La hacienda de la Rosa se erguía como un monumento a la memoria de una mujer. Don Armando de la Rosa, su dueño, era un hombre que había construido un imperio, pero que había perdido su reino el día que su esposa, Elena, se fue para siempre. Ese mismo día llegaron al mundo sus dos hijos, Leo y Mateo, gemelos que nacieron en un silencio que se volvió el eco de la pena de su padre. Don Armando, un hombre endurecido por la pérdida, creía que sus hijos estaban lejos, en una isla a la que nadie podía llegar. Hasta que un día, una mujer llamada Sofía cruzó el portón de la hacienda. No traía títulos ni promesas, solo unas manos acostumbradas al trabajo y una mirada que sabía ver más allá de lo evidente. Un puñado de tierra, el ritmo de unas gotas de agua, un simple juego en el jardín, algo tan pequeño está a punto de romper años de un silencio doloroso. Quédense con nosotros para descubrir cómo, a veces, las lecciones más grandes no se escuchan con los oídos, sino con el alma. Sofía llevaba apenas unas semanas en la hacienda. Había aprendido pronto que la vida allí se movía sin ruido. Los niños, Leo y Mateo, pasaban las horas como dos sombras pequeñas, a menudo sentados junto a los grandes ventanales, con la vista perdida en el jardín que su madre tanto había amado. Rara vez se miraban entre ellos, cada uno encerrado en su propia burbuja de silencio. Don Armando era una figura distante. Se movía de su despacho a sus habitaciones con la rigidez de un soldado, sus palabras eran pocas y necesarias, como si cada una le costara un pedazo del alma. El ambiente era ordenado, limpio, pero sin vida, como una casa de muñecas a la que nadie había jugado en años. Sofía había crecido en el campo, en una casita pequeña donde el ruido de sus hermanos, el canto de los pájaros y la voz de su madre contando cuentos eran el pan de cada día. La quietud de la hacienda de la Rosa le oprimía el pecho. Esa tarde, mientras regaba las macetas del patio, sintió una punzada de tristeza al ver a los niños. Estaban sentados en un escalón de piedra, inmóviles, cada uno a un extremo, sin tocarse. Sofía dejó la regadera a un lado y el agua que se derramó sobre las baldosas calientes creó un pequeño murmullo, un siseo casi imperceptible. Entonces, algo ocurrió. Mateo, el más pequeño de los dos, se inclinó hacia adelante, con el ceño ligeramente fruncido. Puso su manita sobre la piedra húmeda, sintiendo la vibración del agua que se evaporaba. Leo lo observó y, con timidez, lo imitó. El corazón de Sofía dio un pequeño salto. No era una reacción grande, pero era algo. Era una conexión con el mundo. Movida por un impulso, tomó una pequeña piedra del jardín. Con suavidad, la golpeó contra la baldosa, 1, 2, 3 veces. Un ritmo simple, seco. Los niños levantaron la vista hacia ella. Sus ojos, normalmente vacíos, mostraban una chispa de curiosidad. Sofía sonrió y volvió a golpear la piedra, esta vez sobre una maceta de barro. El sonido fue diferente, más hueco. Leo se puso de pie y caminó lentamente hacia una banca de madera. Con su dedito, la golpeó. El sonido fue suave, opaco. Miró a Sofía, como buscando aprobación. Ella asintió con una sonrisa ancha, animándolo. Mateo, entonces, se atrevió a golpear el metal de la regadera con su mano. ¡Clang! El sonido metálico, aunque breve, pareció sorprenderlo y una pequeña, diminuta sonrisa se dibujó en su rostro. Era la primera vez que Sofía los veía sonreír. Su instinto le dijo que debía seguir. No necesitaba palabras. Se arrodilló a su altura y empezó a crear una pequeña sinfonía de golpes. La piedra contra el suelo, los dedos sobre la madera, la palma de la mano contra el metal. «Vamos, mis niños», les dijo en un susurro, sabiendo que no la oían,
pero esperando que sintieran la calidez en su voz. Leo, el más observador, imitó el ritmo que ella hacía sobre la madera. Sus golpecitos eran torpes, pero seguían el compás. Mateo, más impulsivo, golpeaba la regadera con entusiasmo, sin ritmo alguno, pero con una alegría evidente en sus ojos. Una risita, frágil como el cristal, se escapó de la garganta de Leo. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se rió con él para disimular. «Eso es, músico. ¡Qué bien suena eso!», exclamó, aplaudiendo suavemente. Mateo, al ver la reacción, se rió también. Su risa era un sonido agudo, casi un chillido, pero era el sonido más hermoso que Sofía había escuchado en esa casa. Se unió a su hermano, golpeando la banca de madera, y por un instante, el patio se llenó de un concierto caótico y maravilloso. Sofía se acercó y tomó las manos de Leo, guiándolas para que golpearan juntas un ritmo más lento. Él la miró, sus grandes ojos fijos en los de ella, y se dejó llevar. Luego hizo lo mismo con Mateo, quien se resistió un segundo antes de soltar una carcajada y seguir el juego. Durante unos minutos, que parecieron una eternidad, los tres estuvieron conectados por el ritmo. No eran los sonidos en sí, sino las vibraciones que sentían en sus manos, en sus pies, en el suelo. Era un lenguaje nuevo, un lenguaje que no necesitaba oídos para ser entendido. Se dio cuenta de que estos niños no estaban rotos. Solo estaban esperando que alguien les hablara en un idioma que pudieran sentir. La música no era solo melodía, era vibración, era ritmo, era vida. Fue en medio de ese concierto improvisado que apareció don Armando. Había salido al patio a tomar aire, con la mente llena de números y contratos, cuando la escena lo detuvo en seco. Sus hijos no estaban quietos. No miraban a la nada. Estaban de pie, moviéndose, golpeando cosas. Y estaban sonriendo. La cabeza de Mateo estaba echada hacia atrás en un gesto de pura alegría. Leo, con la lengua fuera por la concentración, intentaba seguir el ritmo de Sofía. El sonido de sus risas, aunque extraños y poco habituales, golpeó a Armando con una fuerza que le quitó el aire. Sus hijos se estaban riendo. Sus hijos, que habían vivido 3 años en el más absoluto de los silencios, estaban haciendo ruido en el patio. Un ruido torpe, pero lleno de vida. Sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Era Esperanza. Quiso acercarse, preguntar qué estaba pasando, exigir una explicación. Pero sus pies parecían clavados al suelo. Solo podía quedarse ahí, paralizado por la sorpresa, viendo cómo lo imposible se hacía realidad frente a sus ojos. Sofía, ajena a su presencia, se inclinó y susurró algo al oído de Leo, aunque sabía que él no la escuchaba. El niño la miró y luego golpeó la banca con más fuerza, riendo a carcajadas. La garganta de Armando se cerró. Nunca los había visto así. Nunca había creído que pudiera verlos así. Por primera vez en años, había vida en sus ojos. Y en el centro de todo estaba ella, Sofía, la empleada a la que apenas le había dirigido la palabra. Ella estaba sacando de sus hijos algo que ningún médico, ningún especialista, había podido encontrar. Se sintió mareado. El silencio que había ahogado su casa durante tanto tiempo no lo había roto él, su padre. Lo había roto una extraña. Parado en el umbral del patio, no pudo hacer nada más que mirar, con el pecho oprimido por la sorpresa, el duelo y un destello de una peligrosa y olvidada esperanza. A la mañana siguiente, Armando se despertó con la imagen de sus hijos grabada en la mente. La risa de Mateo, la concentración de Leo. Debería haber sentido alegría, pero en su lugar, una extraña inquietud se había apoderado de él. Durante años, los expertos le habían dicho que la condición de sus hijos requería un entorno controlado, rutinas estrictas, terapia silenciosa. Lo que Sofía había hecho era lo contrario. Había introducido el caos, el ruido. Y había funcionado. Eso era lo que lo aterraba. Significaba que todo lo que él creía saber, todo en lo que se había refugiado, podía estar equivocado. Encontró a Sofía en la cocina preparando el desayuno. Los niños estaban sentados a la mesa, no en silencio como siempre, sino golpeando suavemente sus cucharas contra los platos, creando un ritmo suave. La escena le cerró la garganta,
pero se aferró a la necesidad de control que siempre lo había sostenido. Señorita, dijo, su voz más dura de lo que pretendía. Sofía se dio la vuelta. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban alerta. ¿Se puede saber qué cree que está haciendo con mis hijos?, preguntó él. El tono era una acusación clara. Ella dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se secó las manos en el delantal. Lo miró directamente. Les estaba dando un momento de alegría, señor. Creo que lo necesitaban. La sencillez de su respuesta lo desarmó por un segundo. Ellos no necesitan trucos. Necesitan estructura, la terapia que los doctores han indicado. Lo de ayer fue una imprudencia. Sofía apoyó una mano en la encimera, firme. Con todo respeto, señor de la Rosa, la alegría nunca es imprudente. Es lo único que les ha faltado en esta casa. Sus palabras lo golpearon, porque en el fondo, sabía que eran ciertas. El silencio que siguió fue tenso. Armando intentó reafirmar su autoridad, pero el recuerdo de la risa de sus hijos le robaba la fuerza. Usted está sobrepasando sus funciones, logró decir, aunque su voz sonó hueca. El tono de Sofía se suavizó, pero no su convicción. No intento reemplazar a los médicos, señor. Ni siquiera entiendo la mitad de lo que dicen sus informes. Pero sí puedo ver a sus hijos. No como un diagnóstico, sino como lo que son, niños. Niños que necesitan conectar. Y ayer, por primera vez, me dejaron entrar. Eso tiene que significar algo. Armando tragó saliva. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. Quería despedirla, decirle que era una ingenua, pero la imagen de la manita de Leo golpeando la madera se negaba a desaparecer de su mente. Era una batalla dentro de él. Su orgullo contra ese anhelo recién descubierto. Su duelo contra la posibilidad de un futuro diferente. Respiró hondo, pero el aire pareció atascarse en su pecho. Más tarde ese día, intentó refugiarse en el trabajo. Se encerró en su despacho, rodeado de papeles y números que normalmente exigían toda su atención. Pero su mente volvía una y otra vez al patio. A la risa de sus hijos. A la sonrisa de Sofía. Sintió una mezcla de gratitud y resentimiento. Odiaba sentirse tan vulnerable. Odiaba que otra persona hubiera logrado en minutos lo que él, con todo su dinero, no había conseguido en años. Y debajo de todo eso, estaba la verdad más aterradora: quería más. Quería volver a escucharlos reír. Pero permitirlo significaba abrir una puerta que había cerrado con llave el día que Elena murió. Significaba arriesgarse a tener esperanza. Y la esperanza era un animal peligroso. Si te fallaba, te destrozaba por dentro. Horas después, salió de su despacho. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio diferente. Ya no se sentía vacío, sino expectante. Caminó hacia la sala y se detuvo en el umbral. Sofía estaba sentada en el suelo con los niños. Estaban haciendo una torre con bloques de madera, un juego que siempre habían ignorado. Lo que lo dejó sin aliento fue ver cómo Leo se acercaba a ella y tiraba suavemente de la manga de su camisa para llamar su atención. Ella le respondió al instante, sonriendo y ayudándole a colocar el siguiente bloque. Mateo, por su parte, se había apoyado en el hombro de Sofía, su pequeño cuerpo completamente relajado, observando la escena con atención. Sus hijos, que siempre evitaban el contacto físico, buscaban su cercanía como si fuera un refugio seguro. Sintió una punzada extraña. ¿Eran celos? ¿O era vergüenza de que no fuera él a quien buscaran? Se dio la vuelta antes de que lo vieran, con un nudo en la garganta. La imagen, sin embargo, se quedó con él. Era la prueba de que la fortaleza de duelo que había construido a su alrededor tenía una grieta. Y la mujer que había contratado para limpiar su casa estaba dejando que, a través de esa grieta, se colara la vida. Los días que siguieron, la hacienda empezó a cambiar de forma silenciosa. Sofía tenía una habilidad especial para convertir las tareas más aburridas en un juego. Amasar el pan se convertía en una oportunidad para que los niños sintieran la textura suave y elástica de la masa entre sus dedos. Les enseñaba a hundir sus manitas en la harina, a sentir cómo se transformaba con el agua. Al principio, Leo y Mateo solo observaban, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pero poco a poco, empezaron a participar.
Sus sonrisas tímidas aparecían cuando lograban hacer una pequeña bola de masa. Gustavo los observaba desde lejos, desde el umbral de la cocina, sin saber qué sentir. Nunca forzaba a los niños. Les ofrecía la oportunidad de unirse, y ellos, a su propio ritmo, empezaban a aceptar. «Mira, Mateo», decía ella con gestos exagerados, «la masa está viva, está creciendo». Y Mateo, que rara vez mostraba emoción, apoyaba su mejilla en el cuenco para sentir el calor del pan que fermentaba. La casa, que había estado sumida en un silencio de luto, comenzó a llenarse de pequeños sonidos: el chapoteo del agua cuando regaban las plantas, los golpes suaves de los bloques de madera, las risitas ahogadas de los niños cuando Sofía hacía una mueca divertida. Un día, Armando los encontró en el salón. Sofía había sacado una vieja caja de música del desván. Pertenecía a Elena. La abrió y, aunque la melodía era inaudible para los niños, les enseñó a poner sus manos sobre la caja para sentir las vibraciones. Leo cerró los ojos, concentrado, mientras una sonrisa suave se dibujaba en su rostro. Mateo apoyó la cabeza en la caja, con una expresión de asombro. Armando se quedó paralizado en la puerta. Esa caja había estado guardada bajo llave, junto con todos los recuerdos de su esposa. Verla en manos de sus hijos, provocando esa reacción, fue como una puñalada. «¿Qué cree que está haciendo?», dijo, su voz temblando de ira y dolor. «Guarde eso ahora mismo». Sofía cerró la caja con cuidado. Se levantó y le enfrentó. «Señor, ellos tienen derecho a conocer a su madre, aunque sea a través de las cosas que ella amaba». «Usted no sabe nada», gritó él. «No tiene derecho a desenterrar el pasado». «El pasado no está enterrado, señor de la Rosa», respondió ella con una calma que lo enfureció aún más. «Vive en el silencio de esta casa. Vive en los ojos de sus hijos. Tal vez lo que necesitan no es olvidar, sino aprender a recordar sin tanto dolor». Él quiso replicar, despedirla, echarla de su casa y de sus vidas. Pero entonces vio a Leo. El niño se había acercado a él y tiraba de su pantalón. En su otra mano, sostenía un pequeño coche de madera que Armando no recordaba haberle visto jugar nunca. Leo levantó el cochecito, ofreciéndoselo. Su hijo le estaba pidiendo que jugara con él. La ira se desvaneció, dejando en su lugar un vacío inmenso. Se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Se había pasado años protegiéndolos de un dolor que él mismo no sabía cómo manejar, y al hacerlo, los había alejado de los recuerdos, de la vida, y de él. Agachó la cabeza, derrotado. Esa noche no pudo dormir. La imagen de su hijo ofreciéndole el juguete se repetía en su mente. ¿Cuántas veces habrían intentado acercarse? ¿Cuántas señales no había visto, ciego por su propio sufrimiento? Al día siguiente, encontró a Sofía en la biblioteca. Estaba sentada en el suelo con un libro viejo y un cuaderno. Los niños, a su lado, la observaban con una atención inusual. «¿Qué es eso?», preguntó Armando, su voz más suave esta vez. «Es un libro de lenguaje de señas», dijo ella, sin levantar la vista. «Lo encontré en una tienda de segunda mano. Pensé que podría ser útil». Con cuidado, levantó una mano y juntó los dedos. «Flor», dijo en voz baja, y luego señaló una de las flores del jarrón que había en la mesa. Los niños la imitaron. Sus pequeños dedos torpes intentaron copiar el gesto. Leo lo consiguió primero y una enorme sonrisa iluminó su rostro. Señaló la flor y repitió la seña. Armando sintió un nudo en la garganta. Había gastado una fortuna en especialistas que le hablaban de terapias complejas y equipos costosos. Y allí estaba Sofía, con un libro viejo y una paciencia infinita, dándoles a sus hijos su primera palabra. Sintió una oleada de vergüenza. Él, su padre, nunca se había molestado en aprender su idioma. Se había rendido antes de empezar, convencido de que el silencio era su destino. Se acercó lentamente y se sentó en el suelo, a una distancia prudente. Sofía lo miró, y por primera vez, él no vio juicio en sus ojos, sino una invitación silenciosa. Ella hizo otra seña, juntando las manos sobre su corazón. «Casa», susurró. Mateo la imitó, y luego miró a su padre. Con un esfuerzo visible, repitió la seña, señalándolo a él.
Armando sintió que el corazón se le partía en dos. Su hijo le estaba diciendo que él era su casa. Levantó su propia mano, temblorosa. Miró a Sofía, quien asintió suavemente, animándolo. Intentó copiar el gesto que ella le había enseñado a los niños. Con los dedos torpes y el corazón en un puño, hizo la seña. «Papá». La reacción de los niños fue inmediata. Sus ojos se abrieron como platos. Leo soltó una risita y aplaudió. Mateo se lanzó hacia él y lo abrazó con fuerza, su pequeño cuerpo temblando de emoción. Por primera vez en 3 años, Armando no se sintió como un guardián de la tristeza, sino como un padre. Abrazó a su hijo, hundiendo la cara en su pelo, y sintió como las murallas que había construido a su alrededor comenzaban a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sofía. En su mirada, encontró la pieza que le faltaba, no para reemplazar a Elena, sino para aprender a vivir de nuevo. La pequeña llama de esperanza que había nacido en el corazón de Armando era frágil. Cada sonrisa de sus hijos era un milagro, pero también le recordaba todo el tiempo que había perdido. Quería creer en su progreso, pero años de pesimismo y dolor lo frenaban. Necesitaba una confirmación, una prueba de que lo que veía era real. Por eso, cuando el doctor Ramírez, el neurólogo que había tratado a los niños desde el principio, concertó una visita de seguimiento, Armando sintió que era el momento de la verdad. La mañana de la visita, la tensión en la hacienda era palpable. Armando caminaba de un lado a otro, mientras Sofía intentaba mantener la calma de los niños. «No te preocupes», le dijo ella en voz baja. «Ellos le mostrarán lo mucho que han avanzado». «Eso lo veremos», respondió él, tajante. El doctor Ramírez llegó con su maletín y su aire de autoridad científica. Saludó a los niños con una sonrisa profesional pero distante y comenzó su evaluación. Armando, con el corazón en un puño, se arrodilló junto a sus hijos. «Vamos, campeones», les susurró. «Muéstrenle al doctor lo que hemos aprendido». Leo, animado, levantó sus manitas e hizo la seña de pelota. El pecho de Armando se hinchó de orgullo. Pero al sentir la mirada intensa del doctor, el niño se cohibió y bajó las manos. Mateo, percibiendo la tensión, se escondió detrás de Sofía. «Vamos, háganlo otra vez», insistió Armando, su voz teñida de desesperación. Pero los niños se negaron, buscando refugio en la calma de Sofía. El silencio que se produjo fue terrible. El doctor carraspeó y anotó algo en su libreta. «Señor de la Rosa», dijo con tono condescendiente. «Es común que los niños imiten gestos como parte de un juego. No debemos confundir esto con un avance comunicativo real». «Pero se están comunicando», replicó Armando, sintiendo como la humillación le subía por el cuello. «Ríen, juegan, usan señas. Están vivos». «Lo que usted describe son respuestas emocionales, lo cual es positivo a nivel personal, pero carece de datos clínicos medibles», explicó el doctor. «Mi consejo es que no se cree falsas esperanzas. Podría ser perjudicial para todos». Cada palabra del médico fue un golpe para Armando. Había expuesto a sus hijos, desesperado por una validación que no llegó. Se sintió como un tonto. Y toda esa frustración, toda esa vergüenza, se convirtió en ira. Una ira que necesitaba un culpable. Y la encontró en la única persona que le había hecho atreverse a esperar. «Esto es culpa suya», espetó, girándose hacia Sofía. Ella lo miró, sorprendida. «¿Mía?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí, suya», gritó él, levantándose. «Usted y sus juegos, sus trucos. Les ha llenado la cabeza de fantasías, y a mí también. Me hizo creer que estaban mejorando. Y mire, a la primera de cambio, vuelven a encerrarse en su silencio. ¿Se da cuenta del daño que ha hecho?». El veneno de sus palabras inundó la habitación. Sofía lo miró, con el rostro pálido por el dolor. Abrazó a los niños, protegiéndolos de la tormenta que era su padre. Luego, con una dignidad que lo dejó sin palabras, se puso de pie. «La esperanza no es una fantasía, señor», dijo, su voz firme a pesar de todo. «¿Cree que son los informes médicos los que van a criar a sus hijos? ¿Las estadísticas les enseñarán a confiar, a querer, a mirarlo a los ojos? No, señor de la Rosa. Lo que estos niños necesitan es a alguien que crea en ellos. Lo que necesitan es fe».
Sus palabras le atravesaron el alma, pero su orgullo herido no le permitió reconocerlo. Se quedó en silencio, y ese silencio se convirtió en un abismo entre ellos. El resto del día fue un infierno de frialdad. Armando se encerró en su despacho, pero no podía trabajar. Se repetía a sí mismo que el doctor tenía razón, que las ilusiones eran peligrosas. Pero en el fondo, sabía que había atacado a Sofía porque la verdad de sus palabras lo aterraba. Sofía continuó con sus tareas, pero la alegría había desaparecido de su rostro. Cuidaba de los niños con la misma ternura, pero su sonrisa se había apagado. Los gemelos lo notaron. Se aferraban a ella, buscando la seguridad que el mundo de los adultos les había arrebatado de repente. Al caer la noche, la hacienda se sentía más fría y silenciosa que nunca. La frágil confianza que habían empezado a construir se había hecho añicos. La tensión se podía cortar con un cuchillo en los días siguientes. Armando y Sofía apenas cruzaban palabra. Él se refugiaba en el trabajo, mientras ella se movía por la casa como una sombra silenciosa. Los niños eran los que más sufrían. Sus risas se habían vuelto escasas, como si tuvieran miedo de romper la paz helada que reinaba en la casa. Armando se sentía miserable. Sabía que había sido injusto, pero no sabía cómo arreglarlo. Cada vez que veía la tristeza en los ojos de Sofía, sentía una punzada de culpa. Una tarde, todo cambió. Sofía estaba en el jardín, quitando las malas hierbas de un arriate. Leo se acercó a ella con cuidado. Se había caído mientras corría y se había hecho una pequeña herida en la rodilla. No lloraba con sonido, pero sus hombros se sacudían y las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Armando, que lo veía todo desde la ventana de su despacho, sintió el impulso de correr a su lado. Pero se detuvo. Recordó las innumerables veces que había intentado consolar a sus hijos en vano. Siempre lo rechazaban. Leo, en cambio, se acercó a Sofía y le enseñó la rodilla. Ella dejó lo que estaba haciendo de inmediato. Con una suavidad infinita, limpió la herida con un pañuelo y le dio un beso. Luego, hizo la seña de valiente y le sonrió. Leo dejó de llorar. Se acurrucó a su lado, buscando su calor. Armando observó la escena con un nudo en la garganta. Vio la confianza ciega de su hijo en aquella mujer. Una confianza que él, su propio padre, nunca había logrado inspirar. En ese momento, comprendió su error. Se había centrado tanto en las pruebas y los diagnósticos, que se había olvidado de lo más importante, el amor. Esa noche, buscó a Sofía. La encontró en la cocina, sentada a la mesa, con la mirada perdida. Lo siento, dijo él, las palabras saliéndole con dificultad. Fui a un imbécil. Tenía miedo. Ella levantó la vista, y él vio el cansancio en sus ojos. No tiene que disculparse, dijo ella. Entiendo su dolor. No, insistió él, sentándose frente a ella. No lo entiende. Desde que Elena murió, he estado vacío. Y he llenado ese vacío con trabajo, con rabia, con silencio. Tenía tanto miedo de perderlos a ellos también, que los encerré. Los encerré conmigo en mi propia cárcel de tristeza. Y usted llegó y abrió una ventana. Dejó que entrara la luz. Y en lugar de agradecérselo, intenté cerrarla de nuevo. Habló durante mucho tiempo. Le contó sus miedos, sus fracasos, su soledad. Sofía lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando él terminó, agotado y vulnerable, ella simplemente alargó la mano y le cubrió la suya. No está solo, señor de la Rosa, dijo suavemente. Nunca lo ha estado. Solo tenía que aprender a mirar. En ese gesto, en esa simple frase, Armando encontró el perdón que no sabía que estaba buscando. La mañana siguiente, por primera vez, no se fue a su despacho. Salió al jardín, donde Sofía y los niños estaban plantando unas semillas en una pequeña parcela de tierra. Se quedó mirándolos, sin saber qué hacer. Se sentía torpe, fuera de lugar. Entonces Mateo se giró y lo vio. Sonrió y le hizo una seña. Tierra. Luego le hizo otra. Juntos. Armando sintió que las lágrimas que había contenido durante 3 años comenzaban a brotar. Se acercó, se arrodilló en la tierra junto a sus hijos y, por primera vez, se permitió sentir. Hundió las manos en la tierra fresca, y mientras sus hijos le enseñaban a plantar una nueva vida, sintió que él también, por fin, comenzaba a sanar. Meses después, la hacienda de la Rosa era un lugar irreconocible. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con las risas y los pasos apresurados de los niños. Los juguetes estaban esparcidos por el salón, y las paredes, antes desnudas, ahora lucían dibujos de flores y soles.
Los niños habían florecido. Se comunicaban con una mezcla de señas, sonidos y gestos que solo ellos y las dos personas que los amaban entendían a la perfección. Eran curiosos, traviesos y estaban llenos de vida. Y Armando también había cambiado. Ya no era el hombre sombrío y distante. Ahora pasaba las tardes en el suelo, construyendo torres de bloques, o en el jardín, enseñando a sus hijos los nombres de las plantas. Había aprendido que la paternidad no consistía en proteger a sus hijos del dolor, sino en enseñarles a encontrar la alegría incluso en los días nublados. Sofía se había convertido en el corazón de esa casa. Ya no era solo la empleada, era la amiga, la confidente, la maestra. Era la pieza que, sin que ellos lo supieran, le había faltado a su familia rota. Una tarde soleada, decidieron hacer una pequeña celebración en el jardín. Invitaron a algunos vecinos y a los abuelos de los niños, que no podían creer la transformación de sus nietos. Mientras los niños corrían por el césped, persiguiendo mariposas, Armando se acercó a Sofía, que observaba la escena con una sonrisa. Le ofreció un vaso de limonada. «Gracias», dijo él, su voz cargada de una emoción que no necesitaba más palabras. «No hay de qué», respondió ella. «No», insistió él, mirándola a los ojos. «Gracias por todo. Usted no solo me devolvió a mis hijos. Me enseñó a ser su padre». En ese momento, Leo y Mateo corrieron hacia ellos. Se colgaron de sus piernas, riendo. Armando se agachó y los abrazó, y Sofía puso una mano sobre sus hombros. Los cuatro, juntos, bajo el sol de la tarde. La hacienda ya no era un monumento a la tristeza, sino un hogar lleno de amor. Armando comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en los abrazos de sus hijos, en la risa compartida, en la mirada cómplice de la mujer que les había enseñado a todos a escuchar con el corazón. No eran una familia perfecta, pero eran reales. Una familia reconstruida no sobre los cimientos de la pérdida, sino sobre el milagro sencillo y extraordinario de haberse encontrado.